Bueno, pues una vez más saludándote, listos para empezar esta sesión que se llama la ley de Ohm. ¿Alguna vez te has preguntado cómo funciona un aparato electrónico? ¿Alguna vez te has preguntado cómo se lleva a cabo el proceso físico desde este punto de vista cuando nosotros prendemos algún apagador o cuando prendemos el televisor o cuando prendemos algún ventilador? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Pues bueno, alguna de esas incógnitas las estaremos viendo en este tema mediante la ley de Ohm. Entonces, es básico que podamos determinar cuáles son las variables que forman parte de este modelo. Entonces, esta ley de Ohm primero establece la interacción que existe entre un voltaje y como sabemos, de acuerdo a lo que establece el sistema internacional, este voltaje se mide en volts y se representa con la letra V. Por otro lado, ese voltaje, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una pila, en este momento estamos generando una diferencia de potencial, estamos generando al mismo tiempo una corriente eléctrica. Entonces, generamos una corriente eléctrica. Entonces, si el voltaje se mide en volts, ¿recuerdas cómo se mide la corriente eléctrica de acuerdo a lo que establece el Sistema Internacional de Unidades? Pues bueno, se mide en amperes y se representa con la letra I. Y finalmente encontramos la oposición al paso de esa corriente eléctrica y esta se va a llamar resistencia. ¿Vale? Y la resistencia se mide en ohms y se representa por la letra griega omega. Y bueno, entonces en este sistema, que es una parte fundamental de la física, vamos a encontrar estas variables: voltaje, corriente y resistencia eléctrica. ¿Estás listo? Es muy importante que tengas tu calculadora y tus hojas para poder realizar este interesante procedimiento. Pues bien, entonces empezamos con este tema que forma parte del electromagnetismo. Pues bueno, te platicaba que es la ley de Ohm y bueno, de entrada tenemos que identificar esas tres variables que son de mucha importancia, como es el caso del voltaje, la corriente y la resistencia eléctrica. Aquí, antes de empezar, me gustaría que, bueno, vieras a tu alrededor cuando todos estos aparatos que funcionan y que tú mismo puedas deducir cuál de todos estos es una resistencia eléctrica, entendiendo que es la oposición al paso de la corriente eléctrica. Bueno, mientras resuelve la incógnita, sí me gustaría dejar muy claro cuáles son los objetivos que tenemos que desarrollar durante este tema. Pues mira, por un lado es importante definir qué es la corriente eléctrica y qué es la fuerza electromotriz, que son los dos conceptos fundamentales para poder entender el funcionamiento de un circuito eléctrico. También necesitamos escribir y aplicar la ley de Ohm a circuitos que contengan resistencia y un diferencial de potencial eléctrico, ¿no?, que es la fuente de alimentación. Y por otro lado, necesitamos definir la resistividad, que como bueno te platicaba hace un momento, pues se mide en ohms. Y esto se aplica básicamente a un material y para esto necesitamos aplicar fórmulas para poder calcularlas. Y bueno, finalmente necesitamos definir y aplicar el concepto de coeficiente de temperatura de la resistencia. Esto se debe básicamente a que distintos, pues vamos a llamarlas así, materiales, tienen distintas estructuras. Entonces, con base a ello, unos van a funcionar, o unos sirven como conductores y otros sirven como aislantes. Entonces, pues bien, entonces vamos a definir cada uno de esos términos y vamos a empezar por lo que es una corriente eléctrica. Bueno, como recordarás, se representa con la letra I y representa lo siguiente. Me dice que la corriente eléctrica es directamente proporcional a la carga eléctrica e inversamente proporcional al tiempo. De tal manera
que si nosotros necesitamos calcular, por ejemplo, el área por la cual va a circular una corriente eléctrica, me doy cuenta que es directamente proporcional a la carga eléctrica e inversamente proporcional al tiempo. Entonces, cuando hablamos de una corriente eléctrica se mide en amperes. A representa la carga que fluye a la tasa de 1 coulomb por segundo. Y bueno, vamos a ver un ejemplo. La corriente eléctrica de un alambre es de 6 amperes. ¿Cuántos electrones fluyen a través de un punto dado en un tiempo de 3 segundos? Entonces tengo el alambre por el cual fluye una corriente de 6 amperes. Entonces visualiza la formulita, la que te acabo de presentar hace un momento, identifico la carga eléctrica y lo divido entre el tiempo. Pero como lo que necesito es encontrar la carga eléctrica, entonces lo vamos a despejar. Y esto es muy sencillo. Si la letra T está multiplicando, la pasamos dividiendo. Y si está dividiendo, la pasamos multiplicando, como lo hicimos en matemáticas. Entonces basta con multiplicar la corriente eléctrica, que es 6, por la unidad de tiempo, que equivale a 3 segundos. Y con esto puedo determinar que la carga eléctrica equivale a 18 coulombs. Pues bien, recuerda que un electrón es igual a 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs. Entonces necesitamos hacer una pequeña conversión. ¿Te acuerdas de los factores de conversión? Y entonces decíamos 1 por 16 a la menos 19 la voy a convertir en un coulomb. Entonces, bueno, pues el resultado es 1.125 por 10 a la 20. A ver, te espero para que lo puedas hacer igual en tu calculadora. Recuerda que primero vamos a resolver lo que tenemos dentro del paréntesis, este cociente, y el resultado lo vamos a multiplicar por 18. ¿Sí vamos bien? Ok, vamos a ver. Entonces, esto significa que en 3 segundos vamos a encontrar 1.12 por 10 a la 20 electrones. ¿Te das cuenta? Entonces, calcular una corriente eléctrica que fluye a través de un alambre, pues con esta sencilla fórmula podemos encontrarla. Pero bien, ¿qué es una corriente convencional? Bueno, imagínate un capacitor cargado con una carga eléctrica que es igual a la carga y el voltaje. Entonces, permite descargarse la siguiente expresión. Por un lado tenemos el flujo de electrones que van en la dirección como van las manecillas del reloj. Entonces, este fluye de negativo a positivo, ¿no? Y ahí tenemos el flujo de electrones. Por otro lado, una corriente convencional, el movimiento positivo de la carga y el movimiento positivo de la corriente eléctrica tiene el mismo efecto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que los campos eléctricos y el potencial se definen en términos de que la carga es positiva. Como recordarás, una carga puntual, como lo vimos en la ley de Ohm, siempre va a ser positiva porque atiende a la ley de la atracción y la repulsión. Así que supondremos que la corriente convencional, incluso podemos decir que es el flujo de electrones que puede ser de flujo real. Pues bien, lo que acabamos de comentar solamente concierne a una variable de este modelo que representa la ley de Ohm. Y pues bueno, con esto pudimos de alguna manera identificar de manera muy general cuáles son las particularidades de una carga eléctrica y cómo interactúa a través de una corriente. Entonces, nos falta determinar la diferencia de potencial, es decir, la fuente de alimentación, que como recordarás se mide en volts. Entonces vamos a ver qué es la fuerza electromotriz. Bueno, te encargo mucho este concepto. Este básicamente es el que alimenta a todo el circuito eléctrico. Entonces es un dispositivo que usa energía química, mecánica u otra para proporcionar la diferencia de potencial necesaria para poder generar una corriente eléctrica. Por ejemplo, lo más tradicional que encontramos cuando, normalmente encendemos el vehículo, pues es una batería. Evidentemente, si esta no suministra la fuerza
electromotriz, pues simple y sencillamente el vehículo pues no enciende, ¿no? Y bueno, lo vemos también en nuestros hogares de manera cotidiana con esas famosas líneas de transmisión eléctrica, que en este caso la fuente de alimentación pues es el generador, ¿sale? Y bueno, por otro lado encontramos pues lo que vendría siendo parte de la energía sustentable, que es un generador eólico, ¿no? Que en la medida que pues obviamente el viento mueve estas aspas, pues empieza a generar energía eléctrica y en ese momento se convierte en una fuente de alimentación. Y si te das cuenta, con cualquiera de estos tres, una línea de transmisión, una batería o un generador eólico, pues podemos nosotros encender las luces en nuestros hogares. Y bien, vamos a una parte de la analogía de agua para la diferencia de potencial. Por ejemplo, imagínate una bomba de agua, ¿no? ¿Y qué sucede cuando existe una presión baja? Bueno, pues esta obviamente se abre esta válvula y empieza con una presión, y entonces esta presión es el resultado de una inducción de voltaje y además se ayuda de una corriente eléctrica. Entonces te lo muestro ya en el sentido técnico. O sea, esta parte que tienes del lado derecho, esa es la forma de la construcción de un circuito electrónico que por cierto está en serie. R, como te das cuenta, representa la resistencia. E, que lo tenemos en la parte inferior, es la fuente de voltaje. Entonces imagínate que ahí va colocada una pila y por otro lado pues el interruptor, que en este caso es el switch cuando lo tenemos prendido o apagado. Si está apagado pues no se corta la corriente eléctrica. Si lo prendemos o lo dejamos en uno, pues entonces empieza a fluir, y en el momento que enciendo una lámpara o un foco, este actúa como una resistencia eléctrica. Entonces la fuente, que en este caso es la bomba, proporciona el voltaje, que es la presión, para forzar los electrones, que en este caso es el agua, y a través de una resistencia eléctrica pues es como se da la construcción de este circuito eléctrico. Entonces, bueno, aquí lo vemos desde un punto de vista pues analógico, ¿no? O sea, es una analogía, pues es una semejanza, no es una igualdad, es una semejanza. Bien, ahora, todo tema en física, como lo hemos visto en los temas anteriores, pues representa una serie de simbologías. Identificarlas son importantes para poder empezar a resolver cierto tipo de problemas, como los que vamos a hacer un poquito más adelante. Entonces, con frecuencia los circuitos eléctricos contienen uno o más resistores. Claro, el que te mostré hace rato pues solamente contiene uno, entonces imagínate solamente un foco. Pero cuando tenemos más resistores es cuando prendemos 3, 4, 5 focos, aparte tenemos prendida la televisión, aparte el ventilador. Entonces todos estos funcionan como resistencias. Entonces, con frecuencia los circuitos eléctricos contienen uno o más resistores agrupados y unidos de una fuente de energía, como es el caso de una batería. Con frecuencia se usan los siguientes símbolos. Cuando se va a tierra, pues bueno, tenemos esta simbología, y esto es para poder evitar alguna descarga eléctrica. La batería, muy importante, siempre que vamos a construir un circuito eléctrico, primero del lado derecho tiene que ir el negativo y del lado izquierdo el positivo. Si te das cuenta, es como cuando nosotros colocamos una pila o una batería para que ésta pueda funcionar. Y finalmente, pues tenemos el resistor, que en este caso pues puede ser un foco, una lámpara, un televisor, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya analizamos esa parte del diferencial de potencia, que en este caso es el voltaje, pues me gustaría que nos involucráramos un poquito con la resistencia eléctrica. Entonces, suponga que se aplica una diferencia de potencial constante de 4 volts, estamos hablando de voltaje, a los extremos de barras geométricamente similares, de, por decir, acero, cobre o vidrio. Bueno, pues cada una de estas tiene un coeficiente distinto, puesto que el material
pues es diferente, ¿no? Entonces ahí existe una tablita que vamos a ver, la cual permite ver cuál es la oposición al paso de la corriente en el caso del acero, en el caso del cobre y concretamente el vidrio. Entonces lo que nos damos cuenta es que tenemos un diferencial para los tres casos de 4 volts y la corriente siempre va a fluir de izquierda a derecha. Pero la pregunta es, ¿va a actuar de la misma forma? Es decir, ¿va a tardar el mismo tiempo en cualquiera de estos tres escenarios? Vamos a ver. Bueno, la corriente del vidrio evidentemente pues es mucho menor para el acero o el hierro, lo que sugiere una propiedad de los materiales llamada resistencia eléctrica, es decir, se opone al paso de los electrones. Y con todo esto, entonces podemos decir lo siguiente: la ley de Ohm afirma que la corriente eléctrica a través de un conductor dado es directamente proporcional al voltaje entre sus puntos extremos. Y por otro lado, la ley de Ohm, esta va a ser muy importante, esta sí vamos a anotarla. De hecho, bueno, también lo podemos hacer con el famoso triángulo mágico, como el que utilizamos en el movimiento rectilíneo uniforme. Nos dice que permite definir la resistencia. Entonces, escribir las siguientes formas de la ley. Y bueno, lo que veníamos prácticamente revisando, ¿no? Que la corriente va a ser directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Vámonos a un ejemplo de los que, bueno, normalmente interactuamos o con los que constantemente nos involucramos. Mira, dice lo siguiente: cuando una batería de 3 volts se conecta a una luz, se observa una corriente de 6 miliamperes. La pregunta es, ¿cuál es la resistencia del filamento de la luz? ¿Recuerdas la fórmula? Bueno, ahí va. La forma del circuito, en este caso, como tiene una sola lámpara, entonces yo voy a decir que esa es la resistencia. Y me dice que la fuente de alimentación, que es el diferencial de potencial, equivale a 3 volts. Ahora, vámonos a la fórmula. Me dice que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente. Y lo único que tengo que hacer es sustituir voltaje 3 y en ese caso son 6 miliamperes. Si te das cuenta, tenemos décimos, centésimos y en ese caso son los milésimos. ¿Quieres lista tu calculadora? A ver, presiona 3.0 entre 0.006. A ver, presiona la tecla de igual. Te tiene que dar el siguiente resultado: 500 ohms. Eso significa entonces que esta lámpara tiene una resistencia de 500 ohms. Interesante, ¿no? Bueno, ¿eso qué significa? Que de acuerdo a lo que establece el Sistema Internacional para la Resistencia Eléctrica, es el ohm, y bueno, como te platicaba en la introducción, pues se representa con la letra omega. Y bueno, ¿eso qué significa? Que una resistencia equivale a un voltaje entre 1 ampere. Entonces es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la corriente eléctrica.